Primera de Corintios capítulo 1 y bueno, estamos retomando en este tema que hemos titulado La palabra de la cruz. La palabra de la cruz, ¿no? Y veíamos la sabiduría humana en oposición a Dios. El versículo 19 al versículo 21, solamente retomo un poco. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, ya hemos dicho, ese pues escrito está. Es una profecía a la cual Pablo hacía referencia en Isaías, cuando el pueblo quiso apoyarse en el brazo de Egipto, militarmente confiar en Egipto, políticamente, pero finalmente fueron avergonzados. ¿Cuál es la razón para el rechazo de Dios a la sabiduría del mundo? Pues porque decíamos que la sabiduría del mundo está contaminada prácticamente por la naturaleza humana caída. Y además de eso, Satanás también influye, decíamos, por la naturaleza pecaminosa de nuestra carne y por también la influencia de Satanás. ¿Cómo sabemos que Satanás influye en la sabiduría de este mundo? Dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica, la que produce contienda, la que produce celos, ¿sí? Veíamos dónde está el sabio, dónde el erudito, el filósofo. Hablábamos de cada uno de ellos, ¿no? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y decíamos que la palabra de la cruz es el único medio para conocer a Dios y para ser sabios, de acuerdo al versículo 21, ¿no? Según la Nueva Versión Internacional dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creyeron, ¿no? Cuando hablamos de mundo, ¿recuerda la palabra? Cosmos, que era la palabra que los griegos utilizaban para referirse al orden o al arreglo. En este caso, cuando nos referíamos al cosmos, decíamos que es ese sistema en el cual los hombres se organizan en pensamiento, en acción, ¿cierto? Decíamos que ellos se organizan bajo un sistema de conducta apartado de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 se refería a ese sistema mundo. Cuando el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, se refiere a ese sistema, a ese orden, a ese modo de pensar de los hombres del mundo y que está apartado de Dios. Entonces, la Escritura se refiere a ese sistema mundo dirigido ¿por quién? Por Satanás. Ya habíamos visto cada uno de esos pasajes en los cuales se notaba esta verdad, ¿no? Que Satanás es el que gobierna, ¿no? El príncipe de este mundo. No estamos diciendo ninguna mentira ni ninguna ofensa, ni estamos haciéndole publicidad a Satanás, ni mal faltaba. Estamos proclamando lo que dice la Biblia para que nosotros tengamos cuidado y no amemos al mundo, ¿no? Entonces, la sencillez y la gracia del Evangelio habíamos visto versus la sabiduría y la autosuficiencia humana, ¿no? Y veíamos entonces los judíos, los griegos y el Evangelio. Unos pedían señales y otros pedían sabiduría. Unos pedían señales y otros pedían sabiduría. Y cada uno de ellos, pues como que se inclinaba por algo, ¿no? En el caso de los judíos, pedían señales. También habíamos visto cada uno de esos pasajes, ¿sí los habíamos visto? Los pasajes en los cuales, ¿qué piden los judíos? Señales. Hemos hablado desde el Antiguo Testamento, nos referíamos a Moisés, pidiendo, bueno, Moisés le ponía varias objeciones al Señor, hasta que el Señor se enojó, finalmente le puso a Aarón para que hablara, fuera como su vocero, pero Moisés
pues decía, no me van a creer, y entonces el Señor le da dos señales. La señal de pues, cuando la mano se le vuelve leprosa al meterla en el seno, y segundo, cuando arroja la vara y ésta se convierte en una víbora, en una serpiente. Era una señal. Gedeón también había pedido señales. Había pedido señal, bueno, dos señales, confirmación. Y juzgamos y decíamos, era malo las señales en cuanto a Moisés y en cuanto a Gedeón. Ellos querían una seguridad y una confirmación y Dios se la dio. No así en el caso de los fariseos, como nosotros vimos en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 veíamos que ellos le pedían al Señor una señal, y lo mismo en el capítulo 16, en dos ocasiones le piden señales, y nosotros en la serie de Mateo hemos visto que Dios a través del Señor Jesucristo pues mostró bastantes señales como para que no creyesen, es decir, habían muchas evidencias de que Jesús es el Cristo, y ellos no quisieron creer, o sea, pedían señales. Lo mismo estando en la cruz, el Cristo, si es el Cristo que baje de la cruz, desciende, y ahí sí les vamos a creer. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que como el rico estando en el Hades, pidió a Abraham, dice que vaya alguno, o sea, que pudiese ir a avisarle a los hermanos para que no fuesen a ese lugar. Y Abraham dice, Abraham tiene ni a los profetas. Óiganlos, porque si no oyen a Abraham y a Moisés, perdón, los tienen. Si no oyen a Moisés, ni aún se persuadirán si se levantarán de los muertos. O sea que si no creen a las señales que ya hay, no van a creer aún si se les da más señales. Entonces, los judíos representan a esa clase religiosa, a esa clase moralista, y por ser religiosos, pues sí creían en las señales, pedían señales. Entonces, los judíos pedían señales. Los griegos, dice, buscan sabiduría. Por eso accedieron a escuchar a Pablo allá en el Areópago, en Atenas, pero ellos quedaron como decepcionados, algunos de ellos, porque Pablo estaba hablando de la resurrección, del juicio, y los griegos les parecía eso locura, ellos no creían. Entonces ellos supuestamente eran personas racionalistas, y ellos representan ¿qué? Si los judíos representan a los religiosos, ¿qué representarían los griegos? Los intelectuales, supuestamente, bueno, ellos son más bien naturalistas. ¿Qué son naturalistas? Tengo entendido por naturalismo, pues esa corriente de pensamiento que niega todo lo sobrenatural, precisamente. O sea, todo fenómeno fuera de las leyes de la naturaleza tal y como las conocemos, o sea, una excepción a esas leyes, pues ellos no las creen. Entonces los griegos representan a los intelectuales, los supuestos intelectuales, ¿no? Entonces ahí está precisamente esa clase religiosa, ¿no? Entonces la predicación de Cristo crucificado tanto para judíos y gentiles. Vemos en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura. Y hablábamos de la palabra griega, dice, bueno, en primer lugar decíamos que Cristo crucificado es sinónimo de lo que vemos nosotros en el versículo 18. Ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, vemos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Entonces, ¿cómo es mencionado aquí Cristo crucificado? Versículo 18. Poder de Dios. No, señor. No, si el versículo 23 dice Cristo crucificado, predicamos a Cristo crucificado, ¿a qué se refiere entonces el versículo 18? ¿Cómo lo dice? En términos del versículo 18, ¿qué es? Perdón. ¿Cuál es el sinónimo de Cristo crucificado, predicar a Cristo crucificado en el versículo 18?
Sí, ¿cuál es el sinónimo? Con el 23. Con el 23. Respecto al 23. Sí, el 23 es predicamos a Cristo crucificado. El versículo 18, ¿qué se predica? La palabra de La palabra de la cruz. ¿Sí? Entonces, el Cristo crucificado lo identificamos en el 18 como la palabra de la cruz y podemos entonces verlo aquí en el 23 como predicamos a Cristo crucificado. Entonces ya estamos viendo específicamente en qué consiste la palabra de la cruz. Es el mensaje que nos habla de la persona y la obra de Cristo, la obra de expiación de la cual ya habíamos hablado cuando estuvimos en el versículo 18, el Evangelio, específicamente la obra de redención del Señor Jesucristo. A eso entonces nos referíamos. Predicamos a Cristo crucificado. Ya dijimos en qué consiste la palabra de la cruz. Para los judíos era tropezadero. ¿Por qué era tropezadero para los judíos? Habíamos dicho que los judíos esperaban en la primera venida de Cristo un Mesías militar, político, poderoso, que viniese con un ejército a destruir a los romanos, librarlos de esa opresión. Y entonces resulta que Jesús en su primera venida no iba a establecer un reino terrenal. ¿Eso para cuándo es? Para su segunda venida. En la primera venida, Él vino específicamente a proclamar el Evangelio y a morir realizando su obra de expiación, la redención. Creo que ese es el enfoque principal de la primera venida del Señor Jesucristo. Pero los judíos esperaban verlo de otra manera. Esperaban verlo de otra manera. Y entonces la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está citando el Salmo 118. Entonces se cumple porque los religiosos desechan la piedra principal. Jesús es la piedra. Jesús es la piedra principal de la edificación. Y siendo la principal, de manera contradictoria, de manera paradójica, los judíos rechazan al Señor Jesucristo. Entonces, entendemos por qué tropezadero. Tropezadero. La palabra tropezadero es del griego escandalón. Escandalón y hace referencia específicamente al artefacto de una trampa que al accionarla hace que la presa quede cautiva. Entonces de ahí viene la palabra escándalo, la palabra que nosotros conocemos como escándalo. Entonces es ese detonante de una trampa. Y ellos al no tener la sensibilidad, la humildad y al no ser permeables a las señales que hizo el Señor Jesucristo, entonces Cristo viene a ser para ellos tropiezo. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice precisamente esto: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y más específicamente en Pedro, vamos a 1 Pedro, cuando se nos habla precisamente de Cristo como la piedra, para algunos preciosa, pero para otros, ahora sí, piedra de tropiezo, como lo habían citado hace un momento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Entonces estamos diciendo que para los judíos Cristo es tropiezo. Tropiezo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él
no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, y abro paréntesis, a pesar de las señales que el Cristo ya hizo, dice, cierro paréntesis, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, cuando una persona tiene un prejuicio, cuando una persona tiene un concepto equivocado respecto al Cristo, entonces en el caso de los judíos tropiezan. Ellos que esperaban ver un líder, esperaban ver una persona prominente físicamente. Pero, pues algunos identificaban a Jesús como el hijo de José, de María, que conocían a sus hermanos, que provenía de Nazaret. ¿Qué se decía de Nazaret cuando uno de los discípulos dijo que Natanael dice, pero de Nazaret puede salir algo bueno? El mismo Natanael, pero él creyó a pesar de eso, ¿no? Porque Jesús le mostró una señal y esa señal fue suficiente para que creyera, tanto que Jesús le dice, porque te dije antes yo te había visto debajo de la higuera, creíste y se vas a ver cosas mayores. Dese cuenta del contraste, Natanael sin muchas señales, ¿qué? Creyó. Y los fariseos, los saduceos y los escribas, con todas esas señales que hizo Jesús, como hemos visto en la serie de Mateo, no creyeron. Dese cuenta. Entonces, cuando uno tiene un prejuicio, cuando uno tiene un concepto equivocado del Cristo, tropieza. ¿Cómo podríamos aplicar eso a nosotros o a la iglesia o a las personas hoy en día? Yo creo que a veces las personas van por las razones equivocadas a la iglesia. Yo me acuerdo precisamente hoy estaba escribiendo aquí, preparando el tema, y hoy me acordaba precisamente que hubo una señora que vino hace algún tiempo y la persona estaba interesada en venir, sobre todo que su esposo viniese, porque tenían problemas matrimoniales. Y entonces nos decía que le avisáramos a su esposo que también viniera. Y como el esposo no vino, y como que ella quería básicamente venir para que Dios le arreglara a su esposo, a eso venía ella, es decir, Cristo le ofrecía a ella, no solo a su esposo, sino a ella salvación, pero ella pensaba que el que necesitaba era el esposo. ¿Sí? Entonces dése cuenta que vino por los motivos y las razones equivocadas, por consiguiente, pues no duró mucho en contacto con nosotros y esa persona finalmente no volvió. Entonces Cristo vino a ser tropiezo para esa persona, porque ¿qué buscaba esa persona en Cristo? Que le arreglara al esposo. Pero al ver que no se dieron las cosas como ella quería, entonces esta persona hasta la fecha, ojalá esté asistiendo a alguna congregación, se esté edificando, pero en ese momento se retiró. O personas que van a la iglesia por los motivos equivocados, a buscar pareja, buscar sanidades, buscar pronto sentirse mejor, tener un círculo social, etc. Es decir, que si nosotros vamos con un prejuicio a Cristo por las razones equivocadas, entonces Cristo viene a ser tropiezo, porque Él no nos va a conceder ni nos va a dar lo que en nuestro capricho queremos, ¿sí? Entonces, hemos de conectarnos y sintonizarnos con el mensaje de la cruz, el propósito del mensaje de la cruz, para que nosotros no vayamos a Cristo por las razones equivocadas. No ir a Cristo por las razones equivocadas, porque a veces se llenan las iglesias, no digo que sea siempre, porque hay iglesias de testimonio y ahí van muchas personas, pero hay otros casos donde las personas van de pronto a buscar entretenimiento y a veces los sermones son más como una serie motivacional. Y no es que el evangelio no motiva, pero no se limita solamente a la motivación personal, sino más allá de ello, a predicarse la salvación y el verdadero bienestar para una persona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si vamos a Cristo por las razones equivocadas, entonces Él vendrá a ser tropiezo para nosotros. Entonces, hemos de buscarlo y verlo como la Biblia no lo proyecta, nos lo proyecta, ¿sí? Nos lo proyecta. Bien,
Vamos entonces a proseguir. Decimos, y para los gentiles, locura. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, ¿qué representan? Ya dijimos los judíos. ¿Qué representan los judíos? ¿Qué representan los judíos? De acuerdo a lo que hemos hablado. La religión y la moralidad. Ojo, la religión y la moralidad. Hay personas que procuran hacer las cosas bien sin necesidad de Dios, o creen que no necesitan a Dios para portarse bien. Son personas moralistas. Y Pablo habla respecto a ellos en Romanos capítulo 2, esas personas que pretenden portarse bien, que tienen la ley, pero solamente tienen es un patrón, una norma de conducta. Y el cristianismo no es solamente normas de conducta, incluye normas de conducta. Hay leyes, hay principios, hay normas, hay mandamientos más que todo. Pero no venimos solamente a cumplir meros mandamientos. El cristianismo es más allá, ¿cierto? La vida cristiana es más allá de solamente cumplir normas. Entonces los judíos representan esa clase doble, por así decirlo. Religiosos, moralistas. Pero ahora vamos con los gentiles, o también, ¿cómo les denomina también aquí el apóstol Pablo? ¿Gentiles o qué? ¿De qué otra manera les menciona a los gentiles? Primera de Corintios, según ya hemos leído. ¿Gentiles o qué? O griegos, lo vimos. Por ejemplo, en el 22 habla de los griegos. ¿Qué buscan los griegos? Sabiduría. Y luego habla de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Los gentiles somos muy aparte también de los griegos. Sí, señor, pero es como un sinónimo, porque como en ese entonces, ubiquémonos en ese por favor, gracias, perdón, para que no se entre el ruido. Entonces, estamos diciendo que los griegos representan a los ciudadanos, ¿cierto? A la mayoría de ciudadanos, quizá del Imperio Romano, que se caracterizaban por griegos. Ahora, recordemos que en ese entonces estaba la cultura helenista. ¿Cómo así los helenistas? Recordemos que los helenistas eran prácticamente aquellos que propagaban, difundían la cultura, el pensamiento, el idioma de los griegos, ¿cierto? La filosofía de los griegos. Es el equivalente hoy a decir, no sé, el pensamiento americano, ¿sí? Y no estoy en contra de Norteamérica. Yo creo que más bien han sido, a pesar de que algunos los critiquen, yo creo que Norteamérica ha sido más bendición que otra cosa. ¿Por qué? Porque los americanos, bueno, me contaba alguien que está allá en este momento que hoy en día los americanos son materialistas, consumistas, que los niños a tan pequeña edad pues los incitan a cosas que no son y desde pequeños están expuestos al mundo, pero en su momento y aún a pesar de todo hoy en día, creo que Norteamérica es el país que más misioneros envía a todas las naciones. Digan lo que digan de Norteamérica, pero creo que Norteamérica pues a veces es como mal juzgada. Todo lo contrario a lo que ocurre con el comunismo. ¿A dónde va el comunismo que llega? De entrada llega la revolución, el ateísmo, ¿cierto? La pobreza, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se llaman? Las dictaduras, por lo general. Entonces, no estoy defendiendo el capitalismo tampoco, pero digo yo que estamos identificando a los griegos en ese entonces como ese pensamiento, como ese idioma, esa cultura que se difundió. Entonces, griegos es sinónimo, por lo menos para la época, de gentiles. Griegos, sinónimo de gentiles. Entonces decíamos que para los griegos
La palabra de la cruz es locura. ¿Por qué era locura? Retomemos un poco. ¿Por qué era locura para los griegos? Para ellos, ¿qué era la cruz? Sabiduría. Para los griegos. Era locura. ¿Por qué era locura? ¿Qué era la cruz para el Imperio Romano? Un medio de ejecución cruel, de tortura, era una vergüenza, ¿cierto? Morían hasta desnudos, torturados. Entonces, que Dios se haga carne, se haga hombre y muera humillado de esa manera, no, qué vergüenza. ¿Qué griego iba a pensar que, o sea, las deidades de los griegos eran más bien como, o sea, eran estereotipos, ¿no? Fuertes, a pesar de que tenían características humanas, pues ellos no hablaban de un Dios crucificado, pero para los griegos era una locura la crucifixión, Cristo crucificado era una locura. ¿Se acuerda el grafito de Alexámenos? ¿Se acuerda? ¿Qué era el grafiti? El grafiti de Alexámenos. Era básicamente una ofensa al cristianismo. A alguien se le ocurrió pintar un hombre con cabeza de burro crucificado y alguien a la izquierda levantando la mano y diciendo, o decía la leyenda, Alexámenos adora a su Dios. ¿Qué quiso decir el que hizo ese grafito? Que era absurdo el cristianismo. Si era una burla, por eso le ponía cabeza de asno. Eso estamos hablando de arqueología, estamos hablando de historia. Y nosotros lo vimos, ¿se acuerda que habíamos proyectado? Visto humanamente, claro, claro. Para ellos eso era. Por eso estoy diciendo que para los gentiles era una locura pensar que Dios se hiciese hombre, porque para los griegos, ¿qué era el cuerpo? Eso lo vimos también en Apocalipsis, ¿señor? Mortal, pecaminoso, era como un escudo al alma, es decir, que la carne se podía contaminar, por eso a veces eran dados los placeres. Entonces ellos tenían un concepto equivocado respecto a la carne. Entonces, que Dios se haga hombre y tras de hombre muera en una cruz, entonces a ellos de entrada le parecía locura. Ahora, habían gentiles que habían creído y ellos entendieron, pero para los que no creían, que era la predicación de la cruz? Una locura. No cabía, no entraba en la razón y en la lógica de ellos. Que Dios muriese como un vil criminal, humillado, como murió el Señor Jesús. Pero nosotros ya entendimos, ¿se acuerda que ya habíamos explicado por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? De eso ya habíamos hablado. Señor. Pero por decir algo, al ver, me refiero al Nuevo Testamento, ¿sí? Al ver al apóstol Pablo predicar y todo a los hombres cristianos, ¿por qué si para esta época no es locura? Si, digamos, uno ve a un hombre de Dios que predica la palabra y eso no lo hace ni nadie del mundo, no lo puede hacer. La pregunta. Y entonces, ¿por qué la locura si eso es a la luz? Lo mismo cuando el Señor Jesucristo predicaba, ¿sí? Para todos todo el mundo quedaba asombrado cuando él predicaba. Pero para los griegos, Lo que no entiendo yo es por qué para ellos era locura si en esa época yo creo que también había hombres de Dios que predicaban la palabra de Dios, creo. ¿locura para quién? Para los que no creían. Versículo 18 nos contesta lo que creo que su merced está, o tiene la inquietud que tiene. Dice, la palabra cruz es locura ¿a quiénes? A los incrédulos. A los que se pierden, a los que se están perdiendo. Para ellos locura, o sea, la mente natural considera que la predicación es locura. Entonces, por eso, para los gentiles, ¿cuáles gentiles?
Los griegos, ¿cuáles griegos? Según lo que estamos leyendo, los que no creen. Los que no creen. ¿Sí? Son ellos los que no creen. Entonces para ellos entonces es locura. Versículo 24, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice más para los llamados. Para los llamados, la palabra en griego es kletos o kletos, perdón, la tilde está en la O, ¿no? Pero recordemos que esto es griego. Entonces la palabra kletos es llamados. Y esta palabra también se usa como raíz de la palabra eclesia. Ek, fuera. Klesis, llamados. Entonces aquí también se está haciendo una referencia a los creyentes, a la iglesia, más para los llamados, a los kletos. Llamados así judíos como griegos. Entonces creo que aquí también esto contesta la pregunta de don Héctor. Sí habían griegos que creían, pero para los que no creían, ¿qué era la cruz? Locura. ¿Sí? Entonces para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora cuando hablamos de llamados, ¿quién los llama? Dios mismo es el que los llama. O sea que este llamamiento hace referencia a la iniciativa de Dios. Este llamamiento hace referencia a la iniciativa de Dios, quien es soberano para escoger a los suyos aún antes de la fundación del mundo. Cuando yo escuché esta doctrina o cuando yo pues creo que veía, porque muchas veces pasé por allí, pero creo que no me amanecía, y cuando yo llegué a escuchar esto, que el Señor, o para mí de pronto se hizo esa palabra rema, esa palabra concreta para el momento, se me hizo revelación, pues yo no entendía cómo así que Dios escoja antes de la fundación del mundo. O sea que nosotros no hacemos uso de nuestra voluntad para escoger a Dios, pero muchos pasajes de la Escritura hablan de que la iniciativa es Dios, es de Dios, desde la verdad y desde la eternidad, desde el designio de Dios, Dios es el que escoge. Pero desde nuestro punto, desde nosotros como creyentes o como seres humanos, nuestra responsabilidad es atender a ese llamamiento general que se está haciendo a todos, a todo el mundo. El evangelio se les predicó a todos. Entonces, ¿quién llamó? Cuando hablamos de llamados, pues se refiere entonces a la soberanía de Dios para escoger. Y yo no estoy anulando con esto la responsabilidad humana. Cada vez que puedo, lo enfatizo. Entonces no dice más para los que quisieron creer, no, más para los llamados. Así como también en Hechos dice que los que creyeron, dice creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. La decisión es de Dios, pero desde nuestra posición, desde acá, desde nuestra perspectiva, la responsabilidad que tenemos nosotros es atender a ese llamamiento. Entonces los llamados, ¿qué nos da a entender esto? Que Dios es soberano, que no hay méritos humanos, por eso es tan ofensiva la cruz y por eso para los griegos es locura. Es locura, ¿cómo así que no tenemos méritos al ir a Dios? ¿Cómo así que por medio de la sabiduría humana no podemos conocer a Dios? Entonces eso ofende la carne. Entonces vemos que fueron llamados por Dios, es decir, que ellos respondieron a la gracia de Dios, o más bien hemos respondido a la gracia de Dios. Recuerde lo que dice Primera de Juan, solamente lo cito, Primera de Juan capítulo 4, versículo 10, cuando dice el apóstol Juan, dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea que si lo amamos, ya sabemos que no fue iniciativa nuestra, es que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Entonces la gloria se la lleva a Dios. Por otra parte decimos Cristo, poder de Dios. ¿Se acuerda la palabra poder?
¿Cuál es la palabra poder acá? Del griego dunamis, que obtenemos nuestra palabra dinámica o dinamita. Entonces, este pasaje ya lo vimos a la luz de el versículo 18, ¿se acuerda? La palabra de la cruz para los que se salvan es poder de Dios. Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, la misma palabra, dunamis. Y aquí, Cristo, poder de Dios. Cuando hablamos de Cristo, ¿cuál sería el sinónimo en el versículo 18? La palabra de la cruz. Y en el versículo 23, ¿cuál sería el sinónimo de Cristo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cristo qué? Crucificado. Sí, prácticamente estamos haciendo referencia al mismo mensaje. Versículo 18, palabra de la cruz. Versículo 23, Cristo crucificado. Versículo 24, Cristo poder, Cristo. O sea, la predicación, la persona, la obra de Cristo. Aarón, no. Aarón, no, por favor. Entonces dice Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Pero primero hablemos del poder de Dios. Entonces, para los creyentes, ya dijimos, tanto judíos como griegos, se refiere a su persona y también a su obra de expiación. ¿Sí? Recordemos que la palabra de la cruz y Cristo crucificado pues son sinónimos. Y recordemos que Cristo, siendo Dios, marca la diferencia. No cualquiera podía morir en la cruz. Se requería que Dios se hiciese hombre, se encarnara. ¿Qué se requiere para que Dios se encarne? De acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Qué se requiere? Bueno, ¿qué se necesita para que Dios se encarne? No, pero hablemoslo desde, a ver, Dios se quiere encarnar. ¿Qué requiere Dios para que se encarne, se haga hombre? Bueno, desde el punto de vista humano, pero hablemos de Dios. Dios es poderoso, correcto. Su poder, se requiere poder para encarnarse. Se requiere poder para hacer los milagros que hizo. Se requiere poder para resucitar. Se habla del poder de Dios. Entonces, por eso dice Cristo, poder de Dios, porque en Él se evidenció y se llevó a cabo el poder. No solamente un mensaje. Pablo más adelante lo dice, mi palabra y mi predicación no es solamente con palabras. ¿Con qué es la predicación de Pablo? Demostración del Espíritu y poder. O sea, Pablo evidencia que la palabra es dunamis, que la palabra es poder, ¿sí? Entonces, es tanto poder como sabiduría, en contraste a lo que el mundo considera poder y sabiduría. En contraste a lo que el mundo tiene como poder y sabiduría. Entonces, Cristo, según el contexto, entonces, trae salvación completa. Es decir, que no solamente apela a la mente y al corazón, no solamente que nos arrepintamos, sino que también Dios lleva a cabo su obra poderosa en nosotros. Es decir, el poder de Dios actúa en nosotros. Cristo, poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios en nosotros? Versículo 18, salvándonos. A los que se salvan, dice, es poder de Dios. Entonces, por eso decimos que Cristo es poder de Dios. La palabra es práctica, la palabra tiene efectos en el creyente, no solamente en la mente y en el corazón, sino también para producir en el ser humano que los efectos prácticos de la salvación. Por ejemplo, ¿qué efectos prácticos en la salvación? Hablemos del poder de Dios en nosotros. Poder práctico, o sea, somos salvos. ¿Cómo se manifiesta esa salvación de manera práctica? Santificación, claro. Para abandonar nuestra antigua vida se requiere poder de Dios. Los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, eso no se dan porque me nació a mí. No, Dios lo produce, se requiere poder de Dios. Por eso el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que capacita al creyente
Poder de Dios para predicar. Por eso ellos pedían, Señor, conceda a tus siervos denuedo. Entonces Cristo es poder de Dios. La palabra de la cual estamos hablando no es una palabra teórica. Más allá de eso es poder, dunamis, poder. Recordemos que el dunamis hace referencia a poder o capacidad sobrenatural. Y Cristo es poder de Dios. ¿Para quiénes? Para los llamados. Para ellos es poder de Dios, se manifiesta, es decir, la vida cristiana se evidencia ese poder. El hecho de que estemos caminando en Cristo es producto del poder de Dios, porque en nuestras propias fuerzas no podríamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Cristo, poder de Dios, estamos hablando de la salvación que se manifiesta prácticamente, en la vida práctica, ¿sí? La sabiduría es la práctica. No, estamos hablando primero del poder. Estamos hablando primero del poder. Pero es que la sabiduría es práctica. La sabiduría es práctica, sí, señor. Y es poder también. Dios tiene esos dos aspectos, esos detalles de los cuales ya vamos a hablar de la... Lo que pasa es que quiero hacer la distinción, porque es que Pablo la hace. Cristo, poder y sabiduría. No dice poder, o sea, sabiduría, no. Está hablando de las dos cosas, por eso estoy haciendo la diferencia, porque Pablo diferencia que Cristo es poder y que Cristo es sabiduría. Y sí entiendo lo que dice su merced, porque la sabiduría es conocimiento puesto en práctica. Pero a lo que me refiero aquí es que el poder de Dios se evidencia de manera tangible, de manera visible, de manera práctica en los creyentes, ¿sí? De manera práctica en los creyentes. Entonces, por eso estoy hablando primero del poder de Dios. Entonces, para que confirmemos o esta idea nos quede un poquito más, nos quede más fija, vamos a considerar lo que dice Efesios. Efesios capítulo 2. O sea, estamos hablando, Cristo es poder de Dios. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que se salvan, o sea, judíos, para los judíos que creen y los gentiles o los griegos que creen, Cristo es poder de Dios. Efesios capítulo 2. Por eso, poder. Pero quiero hacer la diferencia, vuelvo y digo. Primero hablemos del poder. Efesios capítulo 2, versículo perdóneme. Es capítulo 1, perdóneme. Capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Del poder de Dios para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y como dice, más para los llamados así judíos como griegos, en este caso dice para los que creen, pero estamos hablando de los creyentes en esencia. Versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces el poder de Dios actúa en los creyentes. Cristo, el mensaje del evangelio, al creerlo, ¿qué es para los judíos y los griegos llamados? ¿Qué es? Poder, es lo que estamos hablando. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, dice capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Sois guardados por el poder de Dios, o sea que el poder de Dios actúa en el creyente. Cristo es poder de Dios. Los efectos del evangelio sobre el creyente son prácticos, se ven de manera práctica, eso hoy, ¿sí? Entonces Cristo en primer lugar, poder de Dios. No, pero no nos adelantemos, vayamos, primero estamos hablando del poder, ¿sí? Y ya vamos a hablar entonces del siguiente versículo. Del siguiente versículo.
¿Cristo qué es para los creyentes? Poder de Dios. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a hablar de la sabiduría, que don Héctor estaba, que se hablaba de la sabiduría, pues vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Entonces en Cristo se evidencia su poder y su sabiduría. ¿Cómo? En primer lugar, en Cristo vemos plasmada la sabiduría de Dios. En Cristo, en la persona y en la obra de Cristo vemos plasmada la sabiduría de Dios. ¿De qué manera? Estamos hablando de Cristo crucificado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve la sabiduría de Dios en Cristo? Que Dios satisface en Cristo, o Cristo satisface las justas demandas de Dios y al mismo tiempo, a través de Cristo, tiene misericordia. ¿Sí ve? Dos cosas. En Cristo Dios otorga justicia y otorga misericordia. Y eso no era fácil. O sea, si se tiene misericordia, no se tiene justicia. Si se tiene justicia, no se tiene misericordia desde el punto de vista humano. Pongo un ejemplo, un juez que le diga a una persona, bueno, usted cometió este delito, pero yo lo veo como arrepentido, entonces lo eximo. ¿Qué le tuvo? ¿Qué le tuvo ese juez a esa misericordia? ¿Le tuvo justicia? ¿Por qué justicia le tuvo? No, porque lo dejó salir. O sea, eso fue impunidad. Pero porque ya. No, pero para uno sí entiende que el Señor pagó por los pecados de esa persona. Pero estoy poniendo el ejemplo para que veamos que humanamente hablando no era fácil. Nosotros ya lo sabemos, pero humanamente hablando no era fácil tener misericordia al mismo tiempo justicia, justificar a una persona. Y si la condena, pues no le tiene misericordia. Entonces, si es una cosa, no es otra. Pero en Cristo se resuelve ese gran dilema, porque en Cristo se otorgan ambas cosas. Por eso hablamos de la sabiduría, o sea que Cristo en la cruz resuelve el problema de la justicia, es decir, hay que cumplir con las demandas de Dios, pero al mismo tiempo se tiene misericordia. Entonces vamos a mirar primeramente la justicia. ¿Cómo se cumple la justicia de Dios en Cristo? O sea, estructuremos esto si no en nuestros apuntes, en el tablero, bueno, está bien. Entonces, Cristo es, primero decíamos, poder. Y segundo, sabiduría. Y dentro del segundo punto, justicia. O sea, que sabiduría, que Dios resolviese ese dilema de tener justicia y al mismo tiempo misericordia. Entonces, estamos apenas justicia. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, en Cristo se cumplen las demandas de la justicia divina en primer lugar, al vivir de manera perfecta en la tierra. Recuerde que el cordero que se requería para el sacrificio tenía que ser perfecto. Y Cristo, entonces, cumple de manera perfecta las demandas de Dios. O sea, Dios pide que una persona sea perfecta ante la ley y Cristo fue perfecto, es decir, sin pecado. Y en segundo lugar, al ofrecerse en castigo o en expiación, al ser castigado o al ser pues ejecutado por la justicia de Dios, en sacrificio por los pecados. Y en su humanidad, ¿qué ocurre? Recibe el castigo como humano, porque ¿quién pecó? Él no. Bueno, ¿quién? Adán, correcto. ¿Y quién era Adán? Según el género. Un ser humano. O sea que el que tenía que pagar era un ser humano. Por eso Cristo se encarna. O sea, Cristo se pone nuestro vestuario humano para pagar como humano, porque como fue humano, por un hombre, dice Romanos, entró el pecado y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, por un hombre también, la justicia. Sí, la salvación, pero específicamente estamos hablando de la justicia que se cumple. En primer lugar, Cristo viviendo de manera perfecta. En segundo lugar, Cristo muriendo
como el sacrificio perfecto por los pecados. Entonces, de esta manera y por medio de la fe en Cristo, porque la fe, como dice, creo que alguna confesión de fe lo decía, y así Arthur Pink también lo definía, como la mano que se aferra a esa promesa. Así como el que ofrecía el sacrificio ponía su mano sobre el animal, diciendo: con esto me identifico con este animal, le transfiero mis culpas, y el animal, por así decirlo, me transfiere su inocencia, porque ¿qué pecado moral tiene un animal? ¿Cierto? No tiene. O sea, un animal es amoral. No es decir: uy, ese perro me tiene rabia, o ese perro es maldadoso. No, es un instinto. O sea, un animal no es moral, no tiene la conciencia moral que tiene el ser humano. Entonces, la fe es la mano que se aferra a esa promesa. Y a través del sacrificio de Cristo y a través de la persona de Cristo, la justicia de Dios se cumple en nosotros. ¿Sí? Como alguien lo identificaba, y entiéndame bien, estoy hablando casi que en términos teológicos. Cristo cumple la justicia positiva y la justicia negativa. En este caso, ¿cuál es la positiva? Viviendo como justo. Y la justicia en el sentido negativo, no malo, sino opuesto a eso. Cristo es castigado como si fuese pecador. ¿Sí? Las dos caras de la justicia se cumplen en Cristo. Cristo viviendo perfectamente y Cristo recibiendo el castigo como si fuese pecado. No, injusto no porque se hizo, no, injusto no porque Cristo se hizo pecado. Era el propósito de Dios, no injusto, porque se hizo pecado, o sea, sacrificio por el pecado. Por eso hablamos de la imputación, hablamos de la sustitución, hablamos de la expiación. ¿Sí? Entonces, o no creo que sea injusto, no. Cristo. ¿Se podría hacer como una injusticia que fue justicia? Sí, o sea, desde el punto de vista humano fue una injusticia porque Poncio Pilatos no hizo un juicio debido a Cristo. No tenía las pruebas para condenarlo, pero para quedar bien con los judíos lo ofreció. Entonces, desde el punto de vista humano, pues lo vemos como una injusticia, pero desde el punto de vista divino y desde el punto de vista del plan de Dios, era el sacrificio perfecto que se requería. Entonces, Cristo, sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, cumple con las demandas de justicia. Y en segundo lugar, ¿se acuerda? Estamos en la sabiduría. La misericordia. O sea, tiene al mismo tiempo misericordia. ¿Señor? ¿Para escribir? Ay, gracias, Aaron. Gracias. Entonces, Cristo al mismo tiempo tiene misericordia. Vas a pintar, pero no en la pared. Entonces, Cristo tiene misericordia. En Cristo Dios ofrece misericordia, porque Él se ofrece como sacrificio por el pecado. Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, Dios lo hizo pecado. Otro pasaje que nos habla de que Dios es justo y al mismo tiempo tiene misericordia, lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 26. Bueno, vamos a leerlo desde el 25. No, desde el 24 de Romanos 3. Dice, y si me acompaña es importante que lo leamos para que nos quede claro esto, por eso estamos viendo despacio. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados gratuitamente, es decir, no hicimos nada, no cumplimos con la ley para ganarnos esa justificación. ¿Sí? A quien Dios puso como propiciación, o sea, como un sacrificio que satisface las justas demandas de Dios, sacrificio en expiación, dice, por medio de la fe en su sangre. O sea, a través de la fe, yo me aferro y me apropio esa promesa o de ese sacrificio,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, los pecados en el pasado fueron, perdónenme la redundancia, pasados por alto, pero no se quedaron impunes. En este tiempo se manifestó la justicia de Dios porque Cristo muere. Cristo muere y satisface las demandas de Dios a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que en el versículo 26 estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Según lo que estamos hablando. Justicia y misericordia, porque es justo y sin dejar de ser justo, justifica al que es de la fe en Cristo. O sea, a través del sacrificio, a través de la fe en Cristo, nosotros nos apropiamos de ese sacrificio de tal manera que al identificarnos con ese sacrificio, Dios entonces nos justifica. Es la manera como Dios pues ofrece justicia y misericordia. O sea, nos imputa justicia, esa es la parte de la justicia positiva, y la justicia en el sentido negativo, como dice Arthur Pink, entiéndame bien, no, estoy hablando casi que en términos teológicos. Justicia negativa es que no me imputa, o sea, no me culpa de pecados. La justicia en el sentido positivo, pasito. En el sentido positivo me imputa justicia, en el sentido negativo no me imputa pecados. Pero ambos aspectos, ¿qué son? Justicia, o sea, porque en Cristo se resuelve ese dilema, ¿sí? Ese dilema. Entonces la sabiduría humana jamás hubiera podido solucionar ese dilema que estamos mencionando. Es decir, que Dios sea justo y al mismo tiempo tenga justicia. Otorgue misericordia al creyente. Y todo esto fue posible por medio de Cristo. Esto es como un misterio que hasta ahora es revelado. Es decir, a partir de la predicación del Evangelio, ese misterio es revelado. Y termino con esto. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, estamos hablando de la sabiduría, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, conforme a su propósito, la multiforme sabiduría de Dios ha sido dada a conocer por medio de la iglesia, porque se está predicando el Evangelio, y en el Evangelio se está hablando de que Dios es justo y al mismo tiempo justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hasta ahí entonces, este punto de el poder, la sabiduría. Y en segundo punto, o segundo aspecto, hablamos del poder. Habíamos dicho que el poder, dentro del poder entonces no solo era necesaria la sabiduría, porque una persona puede ser sabia, pero si no tiene el poder para ejecutar esa sabiduría, ¿sí? Por ejemplo, que Dios diseña, ¿cuál es la idea? Dios, Jesús o el Hijo, se ha de encarnar y ha de resucitar, pero si no hay poder para encarnarse ni para resucitar, entonces ¿de qué sirve la sabiduría? Porque el plan el plan es sabio, bien hecho, pero ¿cómo lo ejecuto si no hay, ¿sí? Si no hay poder? Entonces se requieren las dos cosas, la sabiduría. Ahora sí, reconciliando lo que usted mencionaba, ahora sí estamos viendo que el poder y la sabiduría actúan de la mano, y de eso vamos a hablar próximamente, cómo el poder y la sabiduría de Dios actúan de la mano. Vamos a orar. Les pido, gracias. Vamos a orar y les invito a que nos quedemos ahí un momentico. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la obra
la persona de Cristo, la predicación de la cruz. Recordamos y recuerdo lo que dice Romanos capítulo 11 al final: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, qué insondables son sus juicios, sus caminos son inescrutables. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Señor, gracias por tu obra poderosa, maravillosa, sobrenatural en la cruz, de tal manera que has ofrecido justicia y al mismo tiempo misericordia para los llamados, para los que creen, para los que se están salvando, como leemos literalmente 1 Corintios 1:18. Gracias por esa obra sobrenatural, por la persona y la obra de Cristo. Que valoremos, seamos conscientes, sensibles de ese sacrificio perfecto que Cristo realizó en la cruz a favor de nosotros, a favor de nosotros. Gracias por esa obra maravillosa. Gracias, Señor, por esa obra sobrenatural. Se requería no solo la sabiduría, sino el poder para llevar a cabo ese plan maravilloso. Señor, y en ti todo se cumple. Señor, perdónanos por ser superficiales, ignorar estas verdades, Señor, pero hoy que nos permites pensar, meditar en ellas, Señor, haz que en nosotros haya esa sensibilidad, esa acción de gracia, Señor, esa gratitud, Señor, para contigo por tu obra perfecta y maravillosa, Señor. Bendícenos, Señor, en esta noche. Toma la congregación. Señor, ayúdanos como congregación a caminar juntos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En este mes que se celebra el nacimiento de Jesús, aunque el mundo lo celebra a su manera, distorsionando el propósito y la razón de la encarnación de Cristo, nosotros como creyentes no podemos pasar por alto un hecho de tal magnitud, un hecho de tal envergadura, Señor. Que Dios se haya hecho hombre. Por eso se cantaba y se decía: Hosana, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gracias, gracias, poderoso Mesías. Gracias, Señor, por la obra de redención que has llevado a cabo, Señor. Que nosotros, Señor, haya de verdad esa sensibilidad. Una vez más lo pido, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Bendícenos, quédate en medio de nosotros, Señor. Y permítenos, Señor, participar este tiempo, Señor, una acción de gracias, de lo que nos permite, Señor, compartir como hermanos, Señor. Bien sea un tiempo de edificación, bien sea un tiempo de compartir, así sea con los alimentos, en ágape, Señor, participar de la generosidad y la abundancia tuya, como dice tu palabra: tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.